Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querido audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más un panel virtual sobre el momento judicial en el Ecuador. ¿Avanzamos o retrocedemos? Y dentro de este contexto, el concurso público de méritos y oposición para la designación de juezas y jueces para la Corte Nacional de Justicia. Hoy, el abogado Mauricio Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y Contacto de Transparencia Internacional en el Ecuador. La doctora Angélica Porras Velasco, jurista, catedrática universitaria y ex vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio. Y el doctor Galo García Feró, principal del estudio jurídico García Feró e Hijos, jurista académico con más de 50 años de experiencia en el ejercicio y ex ministro de Gobierno y de Educación. A todos ustedes, bienvenidos a Bajo la Lupa. Gracias, igualmente. Buenas noches. Muchas gracias. A ustedes por su comparecencia. Voy a comenzar con la doctora Angélica Porras, luego con el doctor Galo García Feró y finalmente con el doctor Mauricio Alarcón Salvador, solicitándoles por favor en 3 minutos, no más allá de 3 minutos, de manera sucinta, su óptica respecto al momento judicial en Ecuador y quizás una aproximación hacia la contestación de la pregunta: ¿avanzamos o retrocedemos? Por favor, doctora Angélica Porras, luego el doctor Galo García Feró y finalmente el doctor Mauricio Alarcón Salvador, en 3 minutos no más para abrir el debate. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Yo empezaría por el final. Creo que nos quedamos donde siempre hemos estado, con una función judicial sin independencia, con un deber no cumplido de la sociedad y las instituciones públicas de nuestro país, que es organizar un sistema judicial independiente, formado, capacitado y protector de derechos. Creo que además el tema va más allá del concurso. Nosotros tenemos unos jueces temporales, unos conjueces temporales, porque esa es la designación que se les ha dado, que no están previstos en el Código Orgánico de la Función Judicial, elegidos sin atender al mecanismo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces ahí ya tenemos el antecedente equivocado. Es decir, jueces que ahora ejercen del máximo órgano de la función judicial, que es equiparable a la Corte Constitucional en Justicia Ordinaria, que está con jueces temporales, violando la Constitución, violando la ley, y ahora estamos embarcados en un concurso que no tiene claridad hacia dónde queremos ir, que ha sido además cuestionado por muchos sectores y que sobre todo no tiene transparencia y no ha permitido que la ciudadanía, que somos quienes al final hacemos el uso del sistema judicial, podamos hacer veeduría en serio. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros jueces ahora se llama Corte Nacional, pero es nuestra Corte Suprema? ¿Quiénes van a ser nuestros jueces? Ni siquiera los conocemos. Además, ha habido denuncias muy serias de organizaciones muy comprometidas con la transparencia justamente de estos concursos, que han llamado la atención respecto a las anomalías que se ha dado en este concurso. Imagínense usted lo que es mandarles un correo electrónico a todos los jueces diciendo que todos tienen la misma calificación en una determinada fase del concurso. Entonces, me parece a mí que estamos como al principio, en la misma situación en el sistema judicial ecuatoriano. Gracias. Muy amable, doctora Angélica Porras, no utilizo sus 3 minutos. Doctor García Feró, lo mismo. Por favor, su perspectiva del momento judicial en el Ecuador y quizás una respuesta preliminar a la pregunta: ¿avanzamos o retrocedemos? Por favor. Es un tema muy difícil hablar siempre de la reforma judicial. Piensen ustedes que
académico peruano, doctor Luis Pázara, publicó una importantísima obra que se llama Reforma Imposible, con una bibliografía extensa. De tal manera que hablar de un momento judicial o un momento de administración para la función judicial, como podría ser lo que hace el Consejo de la Judicatura, es referirnos a un instante de un proceso histórico que no ha comenzado hoy día. El problema no es el que estamos observando nosotros a través de los medios de comunicación, sino que tenemos un problema de carácter cultural que no solamente afecta al Ecuador, afecta a muchos países de Latinoamérica, y ni siquiera podríamos decir que solo exclusivamente a Latinoamérica, sino a muchas partes del mundo, y por eso podemos observar que inclusive hasta en el arbitraje a veces encontramos algunas sentencias, algunos laudos en los cuales todo queda por desear, cosas con principios que no pueden aceptarse, como por ejemplo decir que esta faltita que ha cometido esta empresa no tiene importancia porque para un ejecutivo de ese nivel eso no tiene importancia. Eso, decirlo en un laudo arbitral, realmente es asombroso. Y por esa razón, alguna miembro de un tribunal arbitral se pronunció con un voto salvado, como acabamos de ver un voto salvado en el caso de sobornos. Entonces, el problema es un problema cultural porque cómo aprecia el público y los especialistas o los profesionales a la obligatoriedad de la ley. Es apenas una referencia, no es ni siquiera algo que se convierta en una cuestión indefinible o imposible de modificarla, porque el legalismo jurídico que degeneró en el literalismo jurídico aún se sigue soportando en la administración de justicia. Entonces, hay que mirar el tema no solamente por el problema de hoy. El problema de hoy, que se ve en los periódicos y a través de los pronunciamientos, es porque ahora se ha multiplicado la horizontalización de la democracia. Y lo que hace 20 o 30 años, 40 años, no encontrábamos dentro de los posibles pronunciamientos públicos, hoy día lo encontramos. Gracias. Gracias, doctor García Pero. Doctor Mauricio Alarcón Salvador, por favor. Perdóname, es conmigo, con el doctor. Sí, perdóname. Adelante. Doctor, perdóname. Gracias. Buenas noches con todos. Un gusto compartir este espacio con el doctor García y la doctora Porras. Efectivamente, el problema de la justicia en Ecuador no es nuevo, ni deberíamos remitirnos únicamente a los años recientes. Lo que antes era poner tanquetas, hoy es meterle la mano a la justicia. Lo que antes era dividirse la corte, hoy es cambiar puntajes y modificar normas cuando un concurso está en marcha. El problema de la justicia en este país ha estado presente en los 42 años del último periodo democrático, sin excepción, lamentablemente. De poco han servido las constituciones que consagran independencia judicial, de poco han servido las normas que, haciendo referencia directa a la situación de la justicia, consagran principios, buenas prácticas, porque todo termina en manos de un grupo de personas. Llámese Consejo Transitorio, llámese Consejo de la Judicatura, llámese Congreso Nacional, como era en su momento. Siempre la justicia ha sido considerada, lamentablemente, un botín de la política.
referirme a este último proceso en específico, a pesar de que por ahí dicen que quienes estamos haciendo veeduría tenemos interés en poner nuestros jueces o que tenemos dinero suficiente como para hacerle auditoría al Consejo de la Judicatura, es por decir lo menos ridículo. Habemos ciudadanos a los que la justicia nos importa. Habemos ciudadanos que hacemos veeduría sin recursos o que hacemos veeduría desde nuestras organizaciones, porque lo que nos preocupa no es que ciertas personas lleguen a la Corte, sino que los mejores, en este caso, lleguen a la Corte Nacional. Más aún, cuando en este proceso están en disputa 16 de las 21 bancas de la Corte Nacional de Justicia. No únicamente las 7 que tenían que renovarse a inicios de 2021, sino que tras la cuestionada evaluación integral, son 16 los jueces que entrarán en funciones el próximo año. Un proceso que no ha sido transparente, un proceso que no ha contado con garantías de acceso a la información pública para la ciudadanía en general, un proceso cuestionado ya por el relator Diego García Sayán de Naciones Unidas, por organizaciones internacionales como aquella que financió, auspició y apoyó el trabajo del estudio que el doctor García Feró decía, la Fundación para el Debido Proceso, de la cual el señor Luis Pázar es Senior Fellow, y los resultados están a la vista. El último gran tema de la judicatura ha sido que hoy nos ha presentado los resultados de la recalificación. ¿Y qué pasa con los que no pidieron recalificación o con los que renunciaron? Tenemos acceso a las notas de méritos de 71 personas. ¿Son esas todas las que están todavía en carrera para la Corte? ¿O qué pasó con las restantes? Porque al menos de lo que hemos conocido hasta el día de hoy, las renuncias se cuentan con los dedos de una mano. Es decir, hay un diferencial, hay falta de información y hay opacidad. Culmino esto, Javier, diciendo nuevamente que no hay interés alguno de quienes estamos haciendo veeduría más que lograr una justicia independiente, porque estamos cansados del reparto político de quienes deben estar a cargo de garantizarnos nuestros derechos y de hacer justicia. Gracias, doctor Mauricio Alarcón Salvador. Bien, entonces abro el debate. El momento judicial en el Ecuador, ¿avanzamos o retrocedemos? Comenzaré con la doctora Angélica Porras preguntándole, en la academia, quienes son litigantes, los justiciables, siempre claman por un aparato judicial que sea independiente, en donde existan elementos humanos que precisamente administren justicia en nombre del Estado ecuatoriano y lo hagan de manera competente y también imparcial, a más de ser independientes. Desde su óptica, ¿cómo esto actualmente? Y les propongo a todos ustedes que en el segundo bloque del programa tratemos ya el concurso actual para la designación de jueces. En esta primera parte del programa quiero que por favor nos centremos un poco en quizás una evaluación un tanto audaz, no exhaustiva del aparato judicial actualmente en el Ecuador. Doctora Angélica Porras, desde su óptica, estos elementos que deben sostener al aparato judicial ecuatoriano, independencia, imparcialidad y competencia, ¿están presentes? ¿Se ha avanzado en eso o más bien se ha detenido y probablemente se ha dejado la brecha para que el asunto político pueda tener también cabida en el aparato judicial que debería ser técnico? Por favor. Bueno, yo creo que hay varias dimensiones que analizar. Una primera dimensión tiene que ver cuál es el papel desde el punto de vista funcional del sistema de justicia. Fíjese usted, el sistema de justicia no es elegido, al contrario del Ejecutivo y el Legislativo, y precisamente por eso suele ser considerado un botín desde los políticos o desde los partidos políticos, antes a través de la Asamblea, luego a través del Consejo de la Judicatura, que permitió que el Ejecutivo meta la mano en la designación de los jueces. Entonces tenemos ahí un tema que es relativo al diseño institucional de las democracias actuales. Tenemos un primer elemento, ya una dificultad. Ahora, ¿cómo superar esa dificultad? Y es precisamente restringiendo la posibilidad de que los actores políticos tengan una intromisión directa. Pero claro, esta intromisión directa tiene que gozar o tener una serie de diques, de limitaciones. Por ejemplo, si nosotros hacemos en el Consejo de la Judicatura que estén directamente personas relacionadas
con los intereses políticos del gobierno o con los intereses políticos de un partido político específico, vamos a tener una justicia que tenga determinado sesgo y que no sea imparcial y que no sea una justicia competente. Aparte de estos dos elementos que digamos macro, yo creo que además hay un elemento que tiene que ver con el papel que se le ha dado a la justicia desde el punto de vista presupuestario. La formación de los abogados no es la formación del juez. La formación de los abogados litigantes no es la misma que la del juez y sin embargo no ha habido un interés serio por parte del Estado ecuatoriano para formar jueces con las debidas capacidades, que no son solo capacidades desde el punto de vista de conocimiento. Tienen que haber capacidades como para resistir la presión del poder y resistir a la corrupción, que son elementos que están totalmente presentes en la administración de justicia. Entonces tenemos jueces que no están bien formados, tenemos jueces que son susceptibles de corrupción y que no ha habido una política estatal para precisamente atajar esas desviaciones del sistema judicial. Y además tenemos una cuestión, yo voy a decir algo que lo vengo pensando desde hace bastante tiempo desde el punto de vista académico. Me parece que el juez en el Ecuador, y eso sí responde a nuestra cultura jurídica, tiene una perspectiva que combina de manera poco feliz el moralismo, yo le llamo moralismo judicial, con el deber judicial. Moralismo judicial porque el juez a veces cumple, y no pocas, cumple un papel moralizador. Entonces nosotros los ecuatorianos ni siquiera, me parece a mí que ya hicimos este proceso de distanciamiento de la moral de la ley y no es posible que a través de la justicia se pretenda moralizar a la sociedad. No, lo que se tiene que hacer es administrar justicia, aplicar la ley. Entonces ahí sí hay un factor de cultura jurídica también, que me parece que no hemos abordado. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que muestra claramente, dice, todos los jueces penales del Ecuador, 100% de los jueces penales del Ecuador, este estudio lo hizo lo que antes era la GTZ, ahora es GIS, todos los jueces en el Ecuador dicen que la prisión preventiva es de última ratio. Y sin embargo, el 80% de los jueces del Ecuador utiliza la prisión preventiva como de primera ratio. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué hay esa distancia? Entonces, una hipótesis podría ser, tenemos jueces que creen que su papel es moralizador, y me parece que ese no es el papel del juez tiene que aplicar la ley. Entonces tenemos falta de capacitación, falta de formación, y tenemos también falta de participación ciudadana para vigilar al juez. O sea, a mí me parece increíble que en lugar de preocuparse de la gravedad, de lo importante que es este concurso, alguien se esté preocupando de decir que como así nos están haciendo veduría. Ese es nuestro derecho. O sea, nosotros somos los que vamos a ser juzgados posteriormente por estas instancias. Entonces, en concreto, en la pregunta que usted me hacía, me parece a mí que tenemos un largo camino y uno de los primeros pasos es la transparencia, el primero. Entonces, para preocuparnos de quiénes van a ser nuestros máximos jueces, y debería haber una posibilidad de que toda la ciudadanía no solo esté enterada del procedimiento para elegir a los nuevos jueces, sino también un compromiso de parte del Consejo de la Judicatura de evidenciar todos los lados de la designación de los jueces para que después justamente no haya problemas de legitimidad de esos jueces. Nosotros hemos cambiado de Corte Suprema de todas las maneras posibles. Hemos cambiado desde con tanques hasta con concursos, con veeduría internacional, y los resultados siguen siendo los mismos. Entonces, ¿cuál es la posible solución? Hay que sentarse a pensar en la justicia. No puede seguir siendo la última rueda del coche del sistema institucional del Ecuador. Y sobre todo, para mí ese es el punto más importante, es la participación en la veeduría y la transparencia que debe tener este concurso. Y además, que va a ser la repetición de ya la forma tradicional, cómo se ha insertado la justicia en las relaciones de poder. Porque en las relaciones de poder, la justicia termina solamente legitimando las barbaridades que pasan en la sociedad ecuatoriana.
Nosotros somos uno de los países que tiene mayores índices de corrupción. ¿Y cuál ha sido el papel de la justicia en ese punto? Por ejemplo, ¿cómo hemos podido nosotros evidenciar, o desde la academia, desde las distintas instancias, cuál ha sido el papel de la justicia en el tema del narcotráfico, en el tema del lavado de dinero? Todas esas aristas se nos quedan por fuera, sin contar los otros elementos, como por ejemplo la perspectiva de género en la justicia. Entonces, realmente darle un espacio pequeño a este debate me parece una irresponsabilidad por parte del Consejo de la Judicatura. Al contrario, debería ser objeto de la preocupación y de la crítica de todos, porque la crítica no es mala, es buena, ayuda a ver cuáles son las fallas. Nosotros no venimos de una corta experiencia en cambios de puntajes, no venimos de una corta experiencia en decir, ay, me equivoqué, aquí ya han puesto un puntaje, otro vocal ha puesto otro puntaje, otro vocal ha puesto otro puntaje. Venimos de una tradición de tener listados de elegibles que no se toman en cuenta. Aunque la ley dice, para eso tiene usted el listado de elegibles, y se esconden esos listados de elegibles y se vuelve a nombrar nuevos jueces. Entonces, yo digo, a mí me espanta que estemos luchando por abrir la información, cuando lo que deberíamos de estar es luchando para ver que los mejores y las mejores vayan a esos puestos de la justicia. Entonces, la academia también es cómplice. Yo lamento decirlo porque aparte de 2 o 3 personas como las que están aquí en este foro, no ha habido quien se pronuncie. O sea, debería haber un comunicado de las universidades, de todas las universidades, para exigir espacios de veeduría desde las facultades de Derecho, desde los propios estudiantes también y de los profesores de Derecho, porque no puede ser que nos callemos frente a, porque no es el primer atropello de los últimos tiempos, entonces todos estos atropellos que terminan haciendo de nuestra justicia un cuento, y además un cuento con sesgo porque resulta que lo que importa es el padrino, lo que importa es quién conoce al juez, lo que importa es quién hace la llamada telefónica, y eso termina convirtiendo a la justicia en cualquier cosa menos en quien administra justicia y cuida los derechos. Yo hasta ahí me quedaría, muchísimas gracias. Gracias, doctora Angélica Porras. Paso con el doctor García, doctor Galo García, la doctora Angélica Porras ha mencionado algunas problemáticas que están todavía gravitando en el aparato judicial. Una de ellas dice que los jueces no están bien formados, falta capacitación, súmele también que ha existido poca generosidad respecto al presupuesto en materia judicial y además de eso, elementos humanos susceptibles de corrupción. ¿Dónde dónde han existido esas tuercas que todavía no se han apretado para el doctor Galo García, pero respecto al aparato estatal que fortalezca precisamente el aparato judicial para que brinde justicia, pero que sobre todo le permita avanzar y no quedar en la discusión frente a problemáticas que parecerían no ser solucionables en el corto plazo? Doctor García. A ver, yo creo que cuando estamos hablando del tema cultural, no solamente nos estamos refiriendo a la instrucción de las personas que van a ejercer una actividad profesional jurídica. La abogacía contempla muchas actividades profesionales que son diversas. Una es el consejero, otra podría ser el árbitro, otra puede ser el especialista en derecho mercantil, otro en derecho laboral, etc. Es decir, no nos estamos refiriendo exclusivamente al aspecto instructivo, porque en ese aspecto algo se ha progresado. Pero yo me refiero a la formación cultural de la sociedad ecuatoriana, porque no es el problema de la veeduría, que está muy bien, forma parte de la sociedad contemporánea, tiene mayor soporte, mayor fuerza, si es que la sociedad tiene una convicción de carácter moral. No es que los jueces van a enseñar moral
deontológicamente a la sociedad, sino que la sociedad debe tener una fortaleza moral y una fortaleza de conciencia jurídica para saber que las normas jurídicas sirven para la coordinación de la vida en sociedad. Ahora bien, yo creo que es importante tomar en consideración que en algunas cosas hemos avanzado y avanzando hemos retrocedido. Hace años, por decir 40 años atrás, 50 años atrás, ¿cómo eran escogidos los ministros de la Corte Suprema y los ministros de las Cortes Superiores? Tenían que los candidatos ir al Palacio de Gobierno, a la función legislativa, donde funcionaría el Parlamento, a tratar de conquistar votos. Algo que realmente a muchos nos daba pena es ver a esos hombres tan respetables, muchos de ellos muy respetables, pocos no respetables, pero muchos muy respetables, tener que ir a implorar los votos. Si se podría decir en ese momento que no se metió la mano en la justicia, o perdónenme la expresión que utilizó un presidente de la Corte Suprema, las pezuñas de afuera dentro de la Corte, y para referirse al gobierno, el gobierno ponga aparte sus pezuñas. Pero no estoy hablando de hace 10 años, pues. No estoy hablando de hace 15 años. Estoy hablando hace 25 años, hace 30 años. Y entonces muchos sosteníamos algo que podría parecer malo para algunos, que la elección sea vitalicia, que no dependa de legisladores, que no dependa de tales o cuales personas. Y llegamos al momento en que se resolvió la cooptación, se admitió la cooptación, que no es un descubrimiento del Ecuador. La cooptación es una norma o una regla que se aplica en otros países y que se llegó a aplicar en el Ecuador en el rato que se modificó la Ley Orgánica de Función Judicial y también las normas constitucionales. Porque el rato en que los jueces rectos tengan la posibilidad de hacer ellos la designación, esa cooptación tuvo mérito. Y miren ustedes que después de eso, en el año 2005 aproximadamente, después de haber elegido la Corte en diciembre anterior, en diciembre del año 2003, se produjo un concurso que se le encargaron al doctor Carlos Estarillas Merino y a otros distinguidos profesionales y que hicieron una magnífica regla, una magnífica ordenación y ese concurso tuvo éxito. Naturalmente, el éxito del concurso no garantiza la aplicación de ciertas normas fundamentales, como por ejemplo, mencionemos una que se refiere a la importancia de la ley sobre la sustancia o de fondo o material para la aplicación de las normas del procedimiento civil o del procedimiento penal. El artículo 29 del Código Orgánico de la Función Judicial introdujo el principio de cómo se debía de hacer la interpretación de las leyes procesales. Y se incluyó dentro de ellas, entre otras cosas, la eminencia de la ley sustantiva y que si no hubiera principios para aplicarlo, se deben aplicar principios generales del derecho procesal o principios generales del derecho. Pero algo más
que hay que tomar en cuenta y que eso no está dicho en ninguna disposición legal, sino la razonabilidad con que nosotros, los profesionales del derecho, tenemos que aplicar, siendo jueces o siendo árbitros o siendo abogados en ejercicio, aplicar las normas jurídicas. Las normas jurídicas no se han hecho para sabios o para santos o para héroes. Las normas jurídicas se han hecho para el común de los mortales, con sentido común. Pero no puede haber razonabilidad de que yo afloje a este acusado, a esta persona que se la trae porque ha cometido un intento o ha cometido una violación, y porque no hay una acusación, ni un principio, ni tiene una prueba, el papá o la mamá, lo que sea, entonces lo aflojo enseguida. Y no le doy ni siquiera 24 horas para que presente una denuncia. ¿Qué razonabilidad tiene eso? O sea que hay que tener en consideración el principio de la realidad, de la primacía de la realidad. En la primacía de la realidad resulta que yo, pues, poco informado, y el abogado que busqué es poco informado, y me fui al procedimiento inmediato de urgencia y no llevé ninguna prueba. Y de pronto entonces aflojamos al culpable. Cuando los ofendidos reaccionan y presentan su denuncia, resulta que ya es tarde. El principio de primacía de la realidad en la cual vivimos, es un principio que muchos países lo incorporaron, y el Ecuador lo incorporó cuando expidió la ley de competencia para el poder, de prepotencia de poderes, esta que fue dictada hace unos 10 años atrás. Entonces, hay cosas que son fundamentales. Es cierto que todo lo que yo acabo de escuchar admirablemente, tanto a la doctora Porras como al doctor Alarcón, es cierto lo que ellos manifiestan. Pero al lado de eso, tengo que aplicar otros aspectos fundamentales, principios fundamentales, que no solamente la trajo la modernidad, ya la Constitución del 45 trajo la aplicación del fondo. Gracias, doctor. Gracias, doctor Galo García Pero. Doctor Mauricio Alarcón Salvador, ha dicho el doctor García Pero respecto a centrarse y prácticamente resuelve un poco toda esta problemática y cuando fija la atención en el aspecto de la cultura, tanto en los justiciables como en los administradores de justicia, mientras que la doctora Porras ha señalado claramente que el primer paso en dar es precisamente la transparencia en el ejercicio. Para la óptica de Mauricio Alarcón Salvador, teniendo en cuenta de que existieron críticas al gobierno anterior respecto a cómo el aparato de administración de justicia en materia administrativa y seguimiento, el Consejo de la Judicatura tuvo un tratamiento con el aparato, con los justiciables y con los administradores de justicia. Luego viene el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, con un Consejo de la Judicatura transitorio, e intentó mejorar todo ello. ¿Cómo ha quedado al fin de cuentas? Vamos de tumbo en tumbo, Javier, y creo que eso es lo importante. Ya hemos intentado todas las experiencias, hemos desechado aquellas que han resultado buenas por supuestas injerencias políticas y hemos vuelto a intentar aquellas que en otros países no han funcionado y que acá no han funcionado anteriormente. Creo que en este punto lo único que nos falta es entrar en un sistema como el que está vigente en estos momentos en Bolivia, que es elegir jueces por votación popular y que, ojo,
El propio gobierno masista, el señor Arce Catacora, ya ha anunciado una reforma porque dice que se equivocaron al poner a los jueces por elección popular. Pero es lo único que nos falta, que ni siquiera hayamos aprendido de eso y digamos que ahora los elijamos por voto. Cuando hablamos de un sistema de justicia, la transparencia es un principio fundamental. Y no me voy a referir únicamente a los procesos de designación de jueces y de magistrados de altas cortes. No. Transparencia en general. ¿Cómo sé yo, Javier, la situación de la justicia? Si no hay transparencia, por ejemplo, en cuanto al número de causas que ingresan y se despachan anualmente. Debo reconocer que ante pedidos de información que hemos hecho ante la judicatura nos han entregado datos completos. Pero esos datos han sido producto de pedidos de información. No han obedecido el hecho de la rendición de cuentas permanente o, como ya ocurre en otros países, la implementación de plataformas de datos abiertos de justicia, en el que cualquier ciudadano, si quiere, puede ver qué está pasando en su juzgado y, por ejemplo, comprender la razón de un retraso procesal. Porque hay muchas veces, y eso lo hemos descubierto a través de nuestro observatorio judicial, que hay gente que no se da abasto. Si un defensor público dentro del sistema de justicia tiene 400 causas encima por año, ¿cómo va a despacharlas? ¿Cómo va a dar un servicio efectivo para el ciudadano? Físicamente es imposible. Eso es lo que deberíamos nosotros estar discutiendo en este momento. O algo tan elemental, Javier, como el presupuesto de la justicia. Nos quejamos que no hay suficientes fiscales, nos quejamos que no hay suficientes jueces, pero con todo respeto hemos sido muy pocas personas las que nos hemos atrevido a decir, miren el presupuesto que se le asigna al sector justicia, que es insuficiente. Pocas personas nos hemos atrevido a decirle al gobierno nacional, deje de pensar únicamente en el Ejecutivo y asigne presupuesto al sector justicia si quiere garantizar derechos de sus ciudadanos. Eso es lo que hay que debatir. A eso tiene que apuntar la transparencia y, por supuesto, también a los procesos de designación de autoridades, porque no es posible que se siga manteniendo opacidad, que no se entregue información, que no sepamos quiénes son ni qué documentos han entregado y que además nos digan que todo es transparente, pero que reaccionen a los pedidos. Y te voy a poner un ejemplo a ti y a nuestra audiencia. El Observatorio de Derechos y Justicia fue un paso más allá que nuestro observatorio judicial, porque yo hasta este momento estoy esperando que la judicatura me responda un pedido de información que presenté en agosto respecto al concurso. Ya violaron la ley orgánica de transparencia y los tiempos ahí establecidos, pero el Observatorio de Derechos y Justicia dijo, voy a judicializar la acción. ¿Sabes qué pasó? Pasó que la judicatura dijo que la información era restringida porque había datos personales, respaldado por la Procuraduría General del Estado, que decía que la información de un concurso público no debería ser pública porque incluye datos personales sensibles. Y el juez terminó dándole la razón a la judicatura y a la Procuraduría, en lugar de hacer que prevalezca el derecho de acceso a la información del ciudadano. Y claro, ya con la sentencia que negaba la información pública, la judicatura subió las carpetas para darnos gusto. No estamos para que en estos procesos se dé gusto a nadie. Estamos para que se cumpla con estándares. Y voy a decir algo que puede resultar incómodo y molesto. Pero ¿sabes una cosa? Los concursos que organizó la judicatura nefasta anterior, la del señor Gustavo Yalc, fueron transparentes. No fueron íntegros. No garantizaron que los mejores lleguen a la Corte Nacional necesariamente. Pero fueron transparentes, porque la información fue provista desde el primer momento y nos permitió a organizaciones como la mía salir a denunciar que la abogada asesora particular de Jorge Glass quería ser juez de la Corte Nacional de Justicia, o que el hermano de quien en ese momento se encontraba en la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos y que tenía vínculos con el gobierno quería entrar a la Corte Nacional de Justicia. La judicatura se molestaba, pero la información estaba ahí. Por eso es que ahora que se nos habla de un cambio, que se nos habla de transparencia, que se nos habla de integridad, nos sorprende que regresemos a unas prácticas mañosas que generan dudas. Yo no puedo afirmar, como dicen algunos,
si hay o no hay metida de mano en este proceso. ¿Y sabes por qué no lo puedo hacer? Porque no dispongo de información. Si al menos tuviera información para decirlo, lo haría como lo dije en los procesos de 2014 y de 2017. Porque parte de la información, además, que utilizó Luis Pázara para los distintos informes que ha hecho, ha sido información levantada por nosotros. Recordarás tú, Baltasar Garzón fue veedor. Baltasar Garzón tuvo acceso y criticó un concurso de la Corte Nacional. Luis Pázara emitió los informes que nos decía el doctor García Ferot porque la información estaba ahí. Ahora ni siquiera podemos emitir informes porque no tenemos información completa, porque se espera que las cosas estén cocinadas para decir, ah, sí, aquí está, revise. Y así no funcionan las cosas. Así no funcionan. Puede ser el proceso más limpio del mundo, pero mientras existan dudas y exista opacidad, generalmente algo pasa. Gracias, doctor Mauricio Alarcón Salvador. Bien, en la segunda etapa de este bloque, y que es el cierre, y es más importante porque vamos hacia las propuestas, voy a tratar precisamente lo que está ocurriendo ahora, la designación de juezas y jueces para la Corte Nacional de Justicia, organizado por el Consejo de la Judicatura. Debo decir algo y ser enfático, este panel se invitó a alguna autoridad del cuerpo colegiado del Consejo de la Judicatura, entiéndase alguna vocal o algún vocal. Hasta la vez estamos esperando que acepten, pese a que a la producción de este programa se le dijo que están chequeando la agenda de los vocales y que se nos iba a indicar si nos podían atender. Eso ocurrió el día de ayer, el día de hoy se hizo una insistencia y ante la insistencia no hubo contestación, solamente para ser transparentes en este panel y que dejar zanjado de que aquí sí existió la intención de invitar a la postura oficial, en este caso el Consejo de la Judicatura. Bien. Concurso para la designación de jueces. Han existido ahí varias situaciones. La Comisión Nacional Anticorrupción en su momento se retiró de la Contraloría Social, luego ha recomendado a través de un comunicado que se suspenda el concurso y que hay ciertas situaciones que la Fiscalía General del Estado debe entrar a investigar. Además de aquello, antes de ayer, si mal no recuerdo, ayer o antes de ayer, el director del Consejo de la Judicatura, el doctor Pedro Crespo, fue a comparecer al Consejo de Participación Ciudadana y allí señaló, entre otras cosas, que existieron dos situaciones respecto al ámbito informático, una de ellas el caso fortuito fuerza mayor, a decir de él, y la otra, un tema de índole de factor humano, que ellos señalan, ya inclusive Fiscalía ha entrado a mirar si es que ha existido algún tipo de dolo para que estos correos se hayan enviado. A decir del señor Pedro Crespo, fueron correos de prueba, ya que la nota se la dio a conocer ayer u hoy a través de la Unidad de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, lo que decía el doctor Mauricio Alarcón, 71 postulantes, y de aquellos solamente 2 de los 71 tienen más de 20 puntos sobre 25 en la fase de méritos, porque la prueba práctica son 40 puntos y la prueba teórica 35, lo que hacen 100. Dicho eso, doctora Angélica Porras. El vocal Juan José Morillo dijo ayer en una entrevista que hay actores políticos y personas que tienen cuentas con la justicia y que les preocupa que jueces honestos lleguen al aparato judicial, y hay otras voces que están asimismo preocupadas y que se quejan, a decir de él, porque no tendrían el puntaje para entrar en este concurso, calificar y obviamente ganarlo, para así conformar el cuerpo colegiado llamado Corte Nacional de Justicia. Desde su óptica,
¿Dónde está el inconveniente en este concurso? Además de aquello, preguntarle si también se une a aquellas voces de juristas y de organizaciones de la sociedad civil que recomiendan que este concurso sea suspendido y que se realice de nuevo. Bueno, yo quisiera decir que, empezar por el final, yo creo que este concurso debería ser suspendido y debería ser diseñado con veeduría ciudadana y además con veeduría internacional y además con criterios claros de cómo va a ser la calificación. Mire, el tema de las fallas tecnológicas, ese es un pretexto viejo en el Consejo de la Judicatura para no tener transparencia en cuál ha sido la asignación de las notas. Varias veces se ha hecho eso. Varias veces resulta que el sistema informático es el problema. Si es así, la mejor manera de evitar eso es la transparencia. Es efectivamente sacando a la luz cuáles fueron esos problemas, no intentando taparlos. Entonces, yo creo que, primera cuestión, insisto en el tema de la transparencia, pero la transparencia no es solamente ver cuál ha sido la asignación de la nota a uno o a otro de los concursantes. La transparencia es tener normas claras desde el principio para saber qué es lo que se va a calificar, cuáles son los criterios con que se va a calificar, cómo son las seguridades para las preguntas, cuáles van a ser las preguntas, quiénes van a ser las personas que realicen justamente la calificación o el sistema informático, qué debilidades va a tener ese sistema informático o tiene ese sistema informático, cuáles son los criterios para la entrevista, y es que la entrevista va a ser calificada con 40 puntos. ¿De qué criterios estamos hablando para utilizarlos en la calificación? ¿Cuáles han sido los procesos de validación de esos criterios? Entonces, las normas claras desde el principio, los sistemas de transparencia a lo largo de todo el proceso, las seguridades de los sistemas informáticos, las seguridades de los sistemas de generación de las preguntas y de calificación de esas preguntas y ¿cuáles son los criterios para una nota tan alta como sería la entrevista o el examen práctico, como quiera que se le vaya a llamar? Además, yo me pregunto, ¿con qué criterios o quién está diseñando los criterios que van a juzgar la competencia de los jueces nacionales? Porque son jueces de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué criterios son aquellos que se van a tomar? O sea, digo, ¿quién va a tomar cuentas, a tomar el examen al juez más importante de este país? O sea, porque estamos hablando de la justicia ordinaria, estamos hablando de la Corte Nacional. Esos criterios son desconocidos. Por ahí hay un resumen de esos criterios, hay un resumen general de esos criterios, pero ¿cuáles van a ser concretamente las valoraciones que se van a dar? ¿O se trata nuevamente de una valoración solamente de los títulos? Títulos que se pueden obtener de muchas formas, porque no es lo mismo hacer un estudio en una determinada universidad que en otra, o no es lo mismo tener una práctica jurídica como juristas de litigio por muchos años, genera una experiencia que equivale a un doctorado. Entonces, me parece a mí que es importante saber cuáles son esos criterios y con qué base se construyeron esos criterios. O sea, atendiendo a qué estándares internacionales, atendiendo a quién se hicieron esos criterios. Entonces, me parece que el concurso, desde el principio, desde el inicio, no ha tenido normas claras, no ha tenido criterios claros para el juzgamiento, no ha tomado las medidas necesarias para garantizar la solvencia, la fortaleza de los sistemas informáticos, no tiene criterios claros. ¿Quién va a calificarles a estos jueces nacionales? ¿Quién va a calificarles? ¿Cuál es la comisión de los altos nombres que tenemos aquí para calificarlos? O sea, me parece a mí que estos elementos son importantes discutirlos y creo que nos corremos. Yo personalmente me siento muy decepcionada, me siento muy preocupada por los nuevos jueces que van a venir. Y me parece que vamos a estar sobre lo mismo que ya nos ocurrió en ocasiones anteriores
Y bueno, quienes ejercemos sabemos del día a día de la justicia. Nos encontramos con verdaderas atrocidades jurídicas que vienen de tribunales altos. Entonces, y son atrocidades jurídicas. Entonces uno se pregunta, ¿qué esperamos si no podemos esperar que la Corte Nacional corrija a los jueces, sino obviamente guardando la independencia interna, pero corrija los hierros jurídicos que se han instalado en ciertos espacios del quehacer judicial? Gracias. Bueno, me pedí el tiempo, perdón. Sí, gracias, doctora Angélica Porras. Doctor Galo García, partiendo de la hipótesis de que la situación del concurso está como está y habiendo ya escuchado algunas otras voces que recomiendan que el concurso se suspenda, desde su óptica, ¿qué es lo que puede pasar si a la larga el concurso no se suspende, continúa su camino y antes de la primera vuelta, que ya se ha anunciado, tenemos a 17 bancadas en la Corte Nacional de Justicia de jueces escogidos? Esta es una cuestión como un nudo gordiano. Escuchando a mis distinguidos colegas en este panel, encontrándole mucha razón a lo que ellos expresan, observo que la problemática del concurso es terrible. Porque una de las cosas fundamentales, la cual no digo más allá, pero no la más importante entre todas las reglas, es quién va a evaluar. Si se trata de elegir, necesito evaluar. Y esto de la evaluación es importante en educación básica, en educación media, educación universitaria. Es importantísimo la evaluación. Yo realmente, si me dijeran a mí, oiga, fulano de tal, venga usted a corregir esto, yo le diría, no, eso no estoy en condiciones ya de hacerlo. Pero si algo podría recomendar en este momento, no para este concurso, sino para el manejo del tema, es la importancia del estudio o de los seguimientos de talleres especiales de deontología jurídica. No es fácil ser profesor de deontología jurídica, es muy difícil. A veces también decir, oiga, ¿y usted cómo llega a profesor de deontología jurídica, no? Pero esta es una necesidad. Las universidades necesitarían especialistas o personas más o menos formadas en deontología jurídica. Porque entonces sí, quienes tienen un bagaje de conocimientos, de principios, de normas que le permiten saber cómo tiene que comportarse éticamente y moralmente. Y ya en ese caso estamos hablando de algo que no es una cuestión de formación de un día. Yo tuve el privilegio de dar unos 3 cursos de deontología jurídica a gente de mucho mérito. Me refiero a las universidades. Me refiero a la Universidad de Guayaquil y a la Universidad Espíritu Santo. Pero el problema es que el tema es que no les resulta fácil tampoco evaluar a un profesor de deontología jurídica. Ni es este el sistema con que el profesor podría también evaluar a sus colegas de cátedra para poder hacer. El problema de hoy no es un problema de hoy, es un problema del presente hacia el futuro. No es coyuntural, no es solo el tema coyuntural de este concurso, sino a propósito de este concurso, estudiar todas las cuestiones fundamentales
que mis distinguidos colegas han expresado aquí para poder colaborar en la formación de los que van a ser jueces, no solo de la Corte Suprema, sino también de las Cortes de segundo nivel y también de los jueces de primer nivel. Gracias, doctor. Gracias, doctor Galo García Fero. Doctor Mauricio Alarcón Salvador, frente a todo lo que ya ha dicho el doctor García y su recomendación, la doctora Porras, respecto a esta preocupación que en ella siente y que el foro de abogados, digo el foro, porque prácticamente existen voces que también tienen esa preocupación. Los gremios ciudadanos han hablado, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo a través del observatorio también ha hablado. ¿Cuál es ese sabor o ese sinsabor que queda a Mauricio Alarcón Salvador agregándole algo más? Dos elementos. El primero, ayer se le dio Consejo de Participación Ciudadana que se ha invitado a universidades, a 9 o 10 universidades para que certifiquen un tema técnico en el Consejo de Judicatura. En 9 se abstuvieron y una creo que aceptó y todavía no se conoce si es que tiene esa certificación para poder hacer ese trabajo. Y lo otro, también al mismo tiempo, la norma no especifica que dentro de los jueces deban de ser evaluados psicológicamente y que aquello sea un candidato que continúen o no continúen el concurso. Y en un comunicado del Consejo de la Judicatura hoy se indicó que aquellos postulantes con alguna fobia o trauma van a ser descalificados del concurso. Mauricio Alarcón. Ha sido muy claro, Javier, en cuanto a lo que ha venido ocurriendo, y para nosotros nos deja un malestar que nuevamente un proceso se ha observado cuando el país ha recibido innumerables observaciones de organismos internacionales con recomendaciones y estándares que pueden ser aplicados en este tipo de proyectos. No estamos ni debemos estar inventando el agua tibia. No, 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 ya está ahí. Ya nos calificaron los procesos anteriores, ya nos dijeron dónde estaban las fallas. Angélica hace un momento decía, el problema de los servidores no es nuevo, pero a mí sí me sorprende, por ejemplo, que yo me entere a través de un comunicado del 14 de octubre que se presentó un problema del servidor un mes atrás, el 14 de septiembre, y que nos digan además, porque para los entendidos en el tema les ha sorprendido, que esto es consecuencia de usar software libre, cuando la tendencia a nivel mundial en los gobiernos es usar software libre en aplicación de toda la apertura que corresponde en estos casos, en lugar de estar pagando por licencias específicas. Así es que el malestar está ahí. Un proceso más cuestionado por la ciudadanía, un proceso más que no ha sido transparente, y pues bueno, que terminen en la corte los que tengan que llegar. Esperemos que al menos la ciudadanía se empodere para vigilar de cerca lo que esos 16 nuevos jueces hagan a partir de 2021. Espero que no haya influencia política y ojalá cuando termine este proceso, Javier, pueda yo asistir a los medios que han acogido el tema a decir, me equivoqué, qué transparente que ha sido el concurso y las dudas han sido subsanadas. Lamentablemente, de mi experiencia con los procesos anteriores, eso no ha pasado. Tendremos que esperar 3 años más para ver qué pasa con una renovación de la Corte Nacional o qué pasa cuando se tenga que renovar 1/3 de la Corte Constitucional, que es un proceso que está, aunque no lo creas tú, a la vuelta de la esquina. Ojalá, e insisto, ojalá los mejores lleguen, porque la justicia tiene que estar en manos de la gente más preparada, más allá de si tiene una fobia a las arañas o si tiene un trauma psicológico porque le gusta el orden. Eso de la evaluación psicológica está, pero por ejemplo les invito a revisar la cuenta del Consejo de la Judicatura en Twitter, en la que un evaluador psicológico ya ha anticipado criterio de lo que él considera es el perfil perfecto de un juez y los criterios que está aplicando para la evaluación, criterios por demás discriminatorios que podrían dejar por fuera a un gran número de postulantes. Y simplemente a propósito de lo que tú mencionaste de lo psicológico, y con esto termino y me despido de ustedes, que según la Organización Mundial de la Salud, Javier, 450 millones de personas alrededor del mundo sufren de un trastorno mental, de una conducta que afecta su psicología.
Una de cada 4 familias en el mundo tiene por lo menos un miembro afectado por un trastorno mental. No todas las fobias, ni todos los trastornos mentales generan tal impacto que una persona esté en incapacidad de administrar justicia. Esos criterios subjetivos y esas valoraciones subjetivas son las que antes se basaban en entrevistas y hoy se basan en estos temas para dejar por fuera a quienes son peligrosos y garantizar que ciertos personajes entren de manera efectiva al sistema judicial. Gracias, doctor Mauricio Alarcón Salvador. Gracias, doctora Angélica Porras Velasco. Gracias, doctor Galo García Peró, por comparecer a la Clínica Periodística Zona Bajo la Lupa. Son sus visiones, son sus reflexiones y sin duda alguna la ciudadanía es la que siempre termina ganando, reflexionando en mayor profundidad. Que Dios les bendiga en su tarea, en sus ejercicios. Síganse cuidando y que tengan buena noche. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Gracias, un gusto. Chao. Mucho gusto.